Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Gonzalo, de Dos Pediatras en Casa, y estamos aquí para hacer un directo con la doctora Cuentadientes, que voy a ver si la invito ya, a Yaiza, a ver si la encuentro, invitar a unirse, para hablar sobre los chupites. A ver si la encuentro. Doctora, aquí estás. Enviar solicitud. Hemos preparado un directo para hablar de cómo elegir un chupete. Esto no va a ser una defensa de que los chupetes son imprescindibles en los niños, pero bueno, si las familias al final han decidido dar un chupete a sus hijos, pues bueno, que por lo menos, mira, está aquí, que se acaba, doctora Cuentadientes, se ha unido. A ver, Yaiza, si me envías, si no, tú la solicitud, te voy a volver a enviar. Yo te he enviado la solicitud, a ver si consigues conectarte, ¿vale? Y en cuanto la tengamos, pues empezamos. A ver, corazón de melón. Envíame tú la solicitud, Jaiza, a ver si te sale. Arriba a la izquierda. Me está escribiendo un WhatsApp diciendo que no sale. Tú ten paciencia. Si no, salte del Instagram y vuelve a entrar y te vuelvo a invitar. Si no, tenemos un guioncito. Así que bueno. Doctora Cuentadientes no puede unirse. Esto es lo típico que nos va a pasar el rato. Pero esperemos que pasa. Y a ver si conseguimos invitarla. Voy a probarla de nuevo. Doctora Cuentadientes. Yaiza, pone que debes actualizar la aplicación para poder unirte. No sé si... No sé si estás conectada a través del ordenador o a través del móvil. A ver, te la vuelvo a enviar. A ver si te sale. Ahora sí, bien, ya estamos. Nada, muy bien. Pues nada, a ver, me voy a colocar para que se me vea bien, que no se me corte la calva. Todo muy bien. ¿Qué tal? Bien, pues nada, con la logística de que estaba con otro móvil y ahora estoy usando uno un poco más potito, pues acabo de quitar hasta la pantalla porque está poco pocha y no se me veía. Claro, hicimos uno con el de Elena y tuve que al final conectarme con el mío. Así que bueno, pues nada. ¿Qué tal todo? Yaiza acaba de llegar de trabajar, así que esta ha sido la hora que hemos tenido. Quizás alguna mamá, de hecho, acaba de estar conmigo hace nada, pero aquí estamos y ya en casa y con mucha ilusión, que siempre es un placer estar con dos pediatras en casa, para mí es un honor. Y nada, que ya estamos a miércoles y con mucha energía, aun siendo de noche, para hablar de este tema que resulta realmente controvertido para todos. Vale, yo, para que no la conozcáis, os voy a presentar a Yaiza. Yaiza es Yaiza Cuba, que es la doctora Cuentadientes. Ella trabaja en la Clínica Prieto y Serrano de Madrid y es odontopediatra. Estudió en la Universidad de Santiago de Compostela, si no me equivoco, hizo el máster de odontopediatría en la Universidad Internacional de Cataluña y ahora es profesora en la Universidad Europea de Madrid. Cuéntanos un poco qué es ser odontopediatra, porque hay mucha gente que a veces cuando lo publicamos nos dice, pero eso es un dentista normal, para que digas realmente y te pongas en valor. Pues sí, la palabra real es odontopediatra y digo esto porque a veces mezclan ortopediatra, odontoqué, y bueno, la odontopediatría al final es una especialidad de la odontología como la conocemos también de la implantología, la endodoncia, la ortodoncia, y la odontopediatría, como su propio nombre indica, se encamina a trabajar y mantener y promover la salud del niño desde que se está gestando en el embarazo hasta que más o menos lo acompañamos a la edad adulta, pues un poco lo que haría un pediatra en su salud general. Entonces, somos todos odontólogos, todos hemos cursado la carrera de 5 años, seamos los viejos licenciados o los nuevos graduados, son 5 años, y tras ello, la especialidad que elijas, que si es que la eliges, pues cursas un par de años o 3 más. Al final estás 8 años de media formándote para solo hablar de dientes y con, creo que, obligación moral de cualquier sanitario y al fin y al cabo de cualquier profesión, una formación continuada siempre. Por eso, de hecho, la odontopediatría me llevó también a formarme como asesora de lactancia, porque al final trabajar con niños implica que sin ser especialista en una lactancia y mucho menos no ser médico, te necesita o te requiere de unos ciertos conocimientos básicos de BLV, de asesoría de lactancia, de chupetes, para poder orientar en lo que es salud oral de ese bebé desde que nace hasta que ya se nos hace grande y se cepilla solo. Yo pongo el ejemplo de que los odontopediatras son lo que los odontólogos
a los pediatras. O sea, los pediatras somos los médicos que nos hemos formado específicamente para atender a niños. O sea, sí es verdad que los médicos de familia a lo mejor reciben un poquito de formación para atender a niños, pero nunca podremos equiparar la atención que te puede dar un médico de familia en cuanto a la salud de los niños, ¿no? Que comparado con un pediatra, y a vosotros os pasa lo mismo, ¿no? Los odontólogos generales seguramente saben un poquito de niños, pero seguramente no son especialista si hay que elegir una especialidad más adecuada para atender a un niño. Bueno, dicho esto, tenemos a la mejor ponente para hablarnos de la cavidad oral de los niños y cómo influyen los chupetes, ¿no? Hemos preparado un guioncito en el que prácticamente todo lo va a hablar Yaiza, porque sí que yo como pediatra puedo saber, yo me lo he estudiado, ¿no? Por acá me dicen los padres, ¿cuándo lo quito? ¿Cuándo lo pongo? ¿Cuáles son los beneficios, los inconvenientes? Pero realmente cómo influye un chupete o cómo hay que elegir un chupete o si lo tenemos que elegir, esto es Yaiza la especialista del todo, ¿no? Yo quería introducir un poco el tema, que lo hemos preparado así, primero vamos a hablar de los beneficios y los inconvenientes, y esta tarde me he estado mirando un poco de dónde vienen los chupetes, porque he dicho yo, vamos a hablar de esto, y realmente los chupetes existen de toda la vida, es una cosa de miles de años, y sí que es verdad que yo he visto cuadros por ahí de la Edad Media en la que a los niños se les ofrecían cosas para chupar envueltas en un trapo para que se calmaran, pero lo que es el chupete como lo conocemos ahora es de 1900, tiene como un siglo, ¿no? Casi. Que era una estructura de goma como la conocemos ahora con una argolla, ¿no? Y lo que es curioso es que en muy poquito tiempo he visto que sí que hubo publicaciones ya de gente que decía, jo, esto que se está tan implantando en la sociedad puede tener algún inconveniente, ¿no? Y hablaba sobre todo del desarrollo de esa dentadura, como veremos ahora, ¿no? En inglés, para los que no lo sepáis, el chupete se llama pacifier, ¿no? Que significa pacificador. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque ahora el chupete está muy extendido, ¿no? La gran mayoría, muchas familias lo utilizan, pero inicialmente lo utilizaban sobre todo familias de estatus sociales bajos, porque cuando tenías un bebé y eras de un estatus social alto, si el niño lloraba, pues seguramente tenías una nodriza que se lo podías dar en brazos. Pero cuando eras de un estatus social bajo, esa madre se tenía que ir a trabajar y a lo mejor la única forma de calmarlo era darle un chupete. O sea que realmente empezó un poco por ahí la cosa, luego se vio que sí que es uno de los beneficios, ¿no? Que autorregula y que consigue a los bebés que se calmen muchas veces cuando tienen sueño, cuando tienen una rabieta, cuando están ansiosos, y por eso se extendió. ¿Y qué más beneficios crees tú que puede tener el chupete? ¿O qué es lo que nos han dicho? Pues en principio el principal, hay que entender que según nacemos, todos los bebés tienen de algún modo una necesidad neural, es decir, una necesidad fisiológica que nace con ellos de chupar algo. De hecho, esa succión que ya se desarrolla en la vida intrauterina es el que va a ayudar a ese bebé, bien que sea alimentado por biberón, bien que sea alimentado por un pecho o cualquier otro instrumento, va a requerir de esa ejecución de la función de la succión para alimentarse. Entonces, hay dos tipos de succiones, la nutritiva, que le va a generar supervivencia, y la no nutritiva, que concretamente para la lactancia materna de hecho es vital, porque ese estímulo previo a lo que es la eyección de la leche, o sea, el simple hecho de chupar el pezón o la areola, va a producir después la eyección de leche y, como digo, esa succión es para sobrevivir. Entonces, la principal función del chupete es cubrir la necesidad neural de no nutrición que tienen los bebés según nacen. Entonces, ya solo por esto, y luego profundizaremos el tema, habría una pequeña premisa que yo creo que empezaré por la conclusión, y es que al final cada familia decide, pero aunque cada familia decida, que sepan las mamás o familias que opten por la lactancia materna que esa necesidad neural que todo niño requiere la estaría cubriendo de por sí el mero amamantamiento, aunque ello implique además nutrirse. Entonces, en los que son lactantes puros, quizás el único beneficio real es la autogestión o el pacificador que implica usar el chupete, pero no cubre una necesidad neural, ya que en sí la podría otorgar la lactancia materna. Evidentemente, si ejecutamos una lactancia materna no a demanda, por el motivo que sea, o bien por desinformación o bien por decisión logística, a esa mamá que dé el pecho sí le vendrá bien el chupete porque el bebé lo va a requerir como necesidad neural. Pero los que son de biberón,
La pregunta es, entonces, ¿el que no dé el pecho sí o sí hay que usar chupete? Pues no, tampoco ese es el punto de que sí o sí necesite chupete, pero hasta cierto punto podríamos entender a más necesidad que ese bebé que está siendo alimentado a través de un biberón necesite saciar su parte no nutritiva que nace con él para ser cubierta esa necesidad, pues compensarlo en ese binomio de biberón-chupete. Pero también se ha dicho de otra información que esa necesidad neural, ese apego, se puede generar de otros tantos vínculos, como es, por ejemplo, el piel con piel. Aunque hay un instinto innato de chupar las cosas, la ansiedad que nos entra por no ser capaces de chupar algo también se puede cubrir a través del mero vínculo del porteo, de la piel con piel, y por lo tanto, aunque tenga cierta lógica que el binomio o matrimonio de biberón-chupete sea un hecho, incluso con biberón podríamos llegar a no usar el chupete. Porque otra ventaja que solo hasta ahora mismo, a pesar de que me enrollo como las persianas, solo he venido a decir que el chupete cubre una necesidad neural que todo niño requiere y que bien podría ser cubierta con cualquier otra cosa, sea pecho o sea vínculo de apego piel con piel, nos falta por nombrar una segunda ventaja y es al fin y al cabo la relación con la muerte súbita del lactante. El uso del chupete, y así lo recogen la Academia Americana de Pediatría, que justo en 2016, aunque lo repetimos constantemente, hizo como una especie de decálogo, que no es decálogo porque hay más de 10 consejos, nos habla esta Academia de Pediatría una serie de ayudas o de recomendaciones para que ese bebé que durante el primer año de vida, no sabiendo el por qué, estamos ciertamente expuestos a esa condición tan horrible como es el síndrome de muerte súbita del lactante, pues ese chupete parece ser que podría ayudar a disminuir el riesgo de muerte súbita del lactante. Pero, aquí quiero hacer un pero, y es que la propia Academia de Pediatría americana, dentro de ese decálogo, que no son 10, considera que el chupete está posicionado en la sexta posición. Por encima del uso del chupete existen otras premisas, como por ejemplo un colchón firme, dormir en decúbito supino, esto quiere decir dormir boca arriba. Que esa es la más importante, la más importante de todas, que los bebés hasta que se puedan dar la vuelta por sí mismos, que duerman boca arriba. Exacto, y es básico, yo no soy pediatra, pero es de primero de pediatra. Entonces, tú tienes que estar boca arriba para dormir. Y la tercera opción que nos da, antes del sexto, que sería el chupete, es el uso de la lactancia materna. Y hago esta alusión para explicar lo siguiente, porque claro, está muy bien que la Academia Americana me diga, pues sí, el chupete va a disminuir el riesgo de muerte súbita del lactante en siestas y nocturnidad. Pero la pregunta es, ¿por qué? Pues bien, hay hipótesis no conclusivas a día de hoy en la evidencia científica, que dicho sea de paso, tanto lo que Gonzalo hasta día de hoy con Elena en su perfil habla, o yo misma como Yaiza, siempre está apoyado en evidencia científica que no opiniología. Es decir, yo sé que ahora si buscas en Google encontrarás 1000 opiniones, pero de esas 100 páginas que se te abren, no todas tienen el mismo rigor científico, ¿vale? Entonces, dentro del alto rigor científico, como os decía, este chupete, la hipótesis que justifican a que cubra la disminución de muerte súbita del lactante son dos posibilidades, porque son hipótesis. La primera de ellas es que el hecho de tener un escudo, justamente cuando el bebé gana la posibilidad de voltearse, imaginaros lo que es para un bebé que de repente está boca arriba porque lo han dejado sus padres así y por el motivo que sea, con agilidad, según crece, es capaz de voltearse. Pero del mismo modo que se ha volteado, por el motivo que sea, no sabe volver a enderezarse. Pues parece ser que el escudo permite una... Que luego hablaremos de él, es la parte que no es tetina. Es la parte externa, digamos, que puede ser o rígida o flexible, como veremos, pero al fin y al cabo la parte de fuera, no la tetina, sino la de fuera, pues ese escudo, al fin y al cabo el que nos cubre la boca, servirá de barrera mecánica si el niño se queda boca abajo contra el colchón. Es como que esa pequeña separación entre escudo, colchón y cara hace que entre más fácilmente el aire en caso de que ese niño
no sabiendo cómo, se ha girado, se ha quedado boca abajo, que es como nunca debemos dormir de pequeñitos, y entonces, según se queda boca abajo, no ha sido capaz de girarse. Pues esa es una posibilidad, una hipótesis por la cual relacionan que el uso del chupete disminuya la muerte súbita del lactante durante el primer año de vida. Y la segunda y última hipótesis es que precisamente, dado que el uso del chupete hace de función de pacificadora, lo que va a ayudar a ese bebé es a controlar su frecuencia cardíaca, es decir, como que lo va a relajar, y entonces al estar más tranquilos, ese niño va a dormir más en paz, sin cosas extrañas que puedan surgir a nivel cardiopático, y con ello acabar en una parada cardiorrespiratoria, que es lo que es en sí una muerte súbita del lactante. ¿Y por qué nombraba a la lactancia materna, que la nombra a su vez este decálogo, no decálogo, de la Academia Americana de Pediatría? Pues porque la lactancia materna va a ayudar de por sí a un correcto desarrollo del paladar que entorpece el uso del chupete. Es decir, el chupete va a alterar, hablando de inconvenientes, la forma del paladar. Es como que habrá un obstáculo en el paladar y lo alterará, lo volverá, que llamamos ojival, en forma de pirámide, en vez de tener una forma de U. ¿Y qué hace la lactancia materna? Las fotos, porque la foto esa que me has puesto, en la que se ve un corte coronal, o sea, ha cortado así la cara con una boca, con el pezón de una teta, y lo que es una tetina es que es espectacular, o sea, se ve perfectamente como la tetina no se sujeta igual con la boca, o sea, una tetina de un chupete que un pezón. Sí, ese es. Mira, aquí la voy a poner un segundo, ¿lo veis? El de la izquierda de la pantalla sería el pezón que se aplasta, que se queda plano. La lactancia materna permite un crecimiento en forma de U, como si fuera una bóveda, al paladar. ¿Y qué pasa? Que el cielo de la boca es el suelo de la nariz. Por lo tanto, en la lactancia materna de por sí ayuda al correcto desarrollo de la respiración nasal, que es la que tenemos que tener, frente a una alteración por uso de una tetina artificial, llamemos biberón, llamemos chupete, y que entonces pueda alterar esta forma de la bóveda del paladar, tal y como nos recoge en este libro de la doctora Jenny Abando, una odontopediatra de Brasil. Y entonces esto lo que hace es que la lactancia materna nos ayude a facilitar el desarrollo de la respiración nasal, que en sí mismo el hecho de aprender a respirar es la primera medida preventiva frente a la muerte súbita del lactante. Por eso la lactancia materna tiene mucha mayor evidencia frente a la disminución del riesgo de muerte súbita frente al chupete, y por eso, dado que hablaremos en la parte de inconvenientes de lo que supone una confusión pezón-tetina, pues veremos qué tan necesario es, en caso de estar con lactancia materna, empezar del tirón con el chupete, aunque los padres opten y el bebé luego lo ratifique, porque a lo mejor el bebé luego no quiere chupete, pues ratifique realmente el uso del chupete. Es decir, si hay lactancia materna, mejor asentemos primero la lactancia materna, que me va a dar de por sí más beneficios, incluyendo este beneficio del chupete respecto a la muerte súbita del lactante, y que precisamente este chupete puede alterar a este asentamiento necesario y adecuado que requiere la lactancia materna para que ese correcto desarrollo del cielo de la boca, que es el suelo de la nariz, se desarrolle adecuadamente. Vale. Pues, y los inconvenientes del chupete, básicamente, yo creo que habíamos hablado vamos a hablar de dos, de lo que es el desarrollo de la boca por tener una tetina que no es un pezón en la boca, y de la posible interferencia o no con la lactancia materna, ¿no? Respecto a la alteración en la mordida, ¿qué nos puedes decir? O el desarrollo de la cavidad oral durante esos primeros años de vida. Pues, en principio, bueno, de hecho, si me apuras, voy a meter algún inconveniente más. Es de hecho una realidad que, y espero que nadie se ofenda, porque al final insisto que cada familia tiene que decidir lo que quiera, pero teniendo la información previa para tener entonces esa decisión con pros y contras. Pros, 2, pacificador y menor riesgo de muerte súbita del lactante. Inconvenientes, en parte todo lo demás y no solo limitado a la boca. Si yo me limito a hablar de mala mordida o de dientes, me estaré limitando a ser dentista. Y entonces hay que tomarnos al cuerpo de cualquier persona como un sistema, un engranaje que va desde la punta del pelo hasta el dedo gordo del pie. Entonces, obviamente, a mi campo directo, el chupete, también evidenciado de máxima categoría de evidencia científica, el uso de chupete en mayor
o menor medida, sobre todo ante una alta intensidad de uso y una frecuencia moderada, sobre todo dilatada en el tiempo, puede acabar alterando, como hemos visto, esa forma del paladar y con ello facilitar a un desarrollo de respiración oral. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la tetina, como recogíamos en la foto, que os la voy a volver a poner, a ver que tengo aquí el alargador, ahí, me cachis, ahora, vale. Si esto es la lengua, vais a ver que está como en posición baja, ¿vale? Si yo tengo una lengua en posición baja, indirectamente estoy manteniendo la boca más abierta, porque nos estaremos apoyando en la zona, digamos, dinámica de la boca, la parte móvil, que es la mandíbula. Entonces, la lengua va a producir que se abra la boca y el paladar va a, digamos, colapsar los huesos de la nariz frente a que no lo haría una ausencia de esta tetina. ¿Y qué supone que tengamos un paladar alto y una lengua baja? Pues lo que llamamos mordida abierta. Y al final, si tengo un agujero que tendría que estar cerrado, porque al fin y al cabo los labios son esfínteres de la boca, e igual que los esfínteres de la vejiga tienen que funcionar cerrándose, los labios de la boca tienen que funcionar cerrándose. Son el parachoques de los dientes. Entonces, si yo uso ese chupete, mi tendencia va a ser a tener mordida abierta, voy a volverme como muy blandito, voy a tener al final un aumento del crecimiento de esta parte de la cara, frente a que el resto de la boca, pues será armónica, y estaré un poco así, como flácido, como hipotónico. Y son niños que al final el labio se les vuelve que llamamos arco de Cupido, que son como labios cortos, así, sí, que los labios no sellan, los dientes se van para afuera porque no tienen parachoques, porque parecía un caballo. Cuando los caballos hacen así. Tal cual. Entonces, ese es el principal inconveniente en mi campo. Pero sería, como os digo, hablar de las maloclusiones, es decir, de la mala mordida, que en mayor o menor medida toda tetina tiene el potencial de generar, sobre todo, entendiendo por una intensidad de uso, que a veces los padres tienen me lo invento. Caso clínico, paciente de 3 años, mala mordida, dientecitos para afuera, y disculpadme la expresión, parecen de conejito, disculpadme la expresión, pero de verdad a veces los padres describen esta circunstancia y de pronto te dicen, y tú les dices, ¿tiene algún hábito de succión? Y dicen, sí, usa el chupete. Y te recalcan, pero solo de noche. Y yo les digo, es que a lo mejor no es el solo de noche, porque a lo mejor esos 10 segundos que le induce el sueño, la succión, lo hacen con tanta intensidad que, aunque solo sea de noche una vez, esa vez es más dañina que otro niño que está 24 horas con el chupete pegado, porque a lo mejor lo tiene como quien tiene un cigarro, así. Que ojo, hace daño igual, pero no es lo mismo. Entonces, es el mayor inconveniente o el mayor factor de riesgo para alterar la mordida es la intensidad. Después, la frecuencia, obviamente no es lo mismo un niño que se le retire al año que a un niño al que se le retire a los 4. Y tercero, y no menos importante, la genética. Hay muchas familias que de por sí pues tienen a lo mejor un mentón retraído o tienen una tendencia a una cara de respirador oral, que eso quiere decir nariz como muy respingona, al fin y al cabo no la han podido usar en su vida, los músculos se atrofian, la función hacia el órgano, y si tú no has podido ejecutar esa función, todo se atrofia. Entonces, esa genética importa. Entonces, es verdad que los odontopediatras culpamos a todo tipo de tetinas, siempre con el respeto de yo te asesoraré a cómo minimizar ese impacto, pero también es verdad que no todo chupete o biberón utilizado causa el mismo mal a ese niño, porque depende de todo lo demás. Entonces, esa es la principal causa, maloclusión, mala mordida. Pero hay que tener en cuenta que el hecho de tener un chupete en la boca va a hacer que ese niño retrase o pueda tener un riesgo de retraso del lenguaje. Porque al fin y al cabo tiene más tiempo algo en la boca y al final te haces entender con señales. Entonces, claro, al hacerte entender, acomoda al niño a tener que emitir fonemas o ciertas articulaciones de palabras y fonemas para emitir sonidos. Entonces, no lo digo yo, lo dice la literatura, existe hasta un 16%, que por supuesto no es significante, pero hasta un 16% de alteración cognitiva en los niños. No quiere decir, por Dios, que vayan a interpretar que un niño que use chupete va a ser más lento en clase, ni mucho menos, pero es real que hay un retraso en algunas ocasiones del lenguaje, por lo que os digo, porque si al final tienes algo en la boca, no vas a ayudarte a hablar.
Otra cosa también, no deja de ser un plástico, en generalidad, que puede tener una tendencia a contaminación. Entonces también el uso de chupetes se relaciona con algún tipo de infección tan simple como la candidiasis, que es los honguitos de los bebés, ¿vale? Entonces, hablar de chupete con inconvenientes, hablar solo de dientes es verse muy limitado, porque ya os digo, se relaciona con mucho más allá. Y otra cosa importante es que en tanto que esto está en mi boca, está privando a todo lo que es mi alrededor bucal de tener experiencias sensoriales, de lo que es descubrir el mundo con mis manos y mis labios. Y esas experiencias sensoriales son necesarias para pasar de un líquido, sea leche materna o leche de fórmula, a pasar a los sólidos. Y hay muchos niños que tienen cierta, no sé si aversión es la palabra, pero cierta dificultad a la introducción de sólidos, y en la historia médica, cuando te llega ya con 2 años con ciertos, pues eso, problemas ya, que dices tú, yo ya no sé si es que muerde mal, si es que tengo que ir al logopeda o a dónde voy porque el niño no me come bien. Y es verdad que vemos que muerden, que le encajan mal los dientes, entonces, por supuesto, ayudar a masticar no ayuda, pero no hay que olvidar que la alimentación complementaria se mastica sin dientes en la inmensa mayoría de casos, con lo que los dientes no son el principal causante de que un niño no sepa masticar el sólido. En muchas ocasiones, en ese historial que hacemos, detectamos que son niños que todavía por entonces de los 2 años usan chupete, y no solo para dormir, sino el resto de su día. Entonces está privando a una zona súper sensible del cuerpo, como son los labios, de experimentar cosas. Por eso el niño tiene el instinto de llevarse todo a la boca, incluyendo sus dedos humanos, que hablaremos de ello. No sé qué, vamos, tú también lo escribiste, nos dijeron, hablando del chupete, los tuyos, que yo dije alguna cosa y yo dije, es mejor que nos lo están preguntando, pero es que lo vamos a hablar al final, lo del dedo o el chupete. Y yo dije, mucho mejor un chupete que chuparse el dedo, porque el chupete tú lo puedes tirar a la basura, al niño no se le da más y el dedo no. Y hubo gente que dijo, no, claro, pero si le das un chupete el niño puede experimentar. Claro, obviamente yo me refería a un niño dado el año de vida, ¿no? Que será mejor que podamos luego retirar un chupete, que no un niño de 3, 4, 5 meses, que es cuando se descubre las manos y se lleva las manos a la boca. Pues ahí es obvio que no hay que ponerle un chupete para que no se lleve las manos a la boca. Ese es el periodo de la vida en el que su desarrollo neurológico necesita las manos y llevárselas a la boca para experimentar. ¿Vale? Y yo te quería preguntar también, que es el otro lado de los inconvenientes, sobre lo de la instauración de la lactancia materna y el chupete, que yo también tengo mi opinión, pero a ver qué opinas tú primero. Pues verá, una vez más, es más, yo cuando me metí en el mundo de la lactancia, era como ciertamente mal visto el chupete, como no, tetina no uses hasta que se asiente la lactancia, como si se produjera una confusión tetina-pezón. Pues veréis. Hay 2 motivos por los que valorar el retraso de la entrada del chupete, pero no pesa tanto la confusión tetina-pezón como lo siguiente que voy a explicar. Y es que la confusión entre tetina-pezón no existe tanto con el chupete como si a lo mejor con otro tipo de tetinos, como por ejemplo un biberón. Parece que la ciencia se acerca más a que esa confusión se produce porque de una tetina venga un contenido sin esfuerzo, porque el efecto de la gravedad lo hace gotear, frente a que luego me pongas a un pecho y de él tenga que trabajar un montón y aún así me cueste segundos o minutos que salga la leche. Entonces la confusión viene de estas 2 cosas. El chupete no causa en sí una confusión de tetina-pezón. Lo que causa es que, como hemos dicho, el pecho cubre la necesidad de succionar y la necesidad de nutrirse. Entonces, si yo coloco el chupete ante un llanto del bebé que a lo mejor me quiere decir que es hambre y no otra cosa, lo que voy a provocar con el uso del chupete es una dilatación entre toma y toma. Que esto, cuando llevas 9 meses lactando, te da exactamente igual que se anule una toma. Pero cuando estás recién parida y asentando tu lactancia, sí que es fundamental que en la medida de lo que puedas, aunque luego te sientas que estás 24/7 con el niño a la teta, porque eso es una realidad, pues es un hecho que cuando tú metas esto, y en tanto que tú no estés todavía en una producción total de lactogénesis, meter un chupete implica que tu cuerpo está retrasando la eyección de la leche y, por lo tanto, si solo produjéramos leche, estaríamos así todos los días y sí, hasta reventar. Entonces, hay una hormona
que se llama factor de inhibición de la lactancia, que sube en la sangre en tanto que ese pecho no se segrega, porque si no estaríamos ilimitadamente creciendo. Entonces, si yo meto un chupete, voy a mantener ese factor de inhibición de la lactancia, que como su propio nombre indica, corta en ese momento la producción de la leche, pues estaré haciendo que ese factor dure más en sangre y pusiera, entre comillas, en riesgo, porque por una vez de chupete no pasa nada, pero por 3, 5 veces al día, 5 semanas, sí puede alterar y bastante la producción de la lactogénesis, pero no hay confusión entre tetina y pezón. Por lo tanto... A mí esto me quedó muy claro, porque cuando yo era residente y rotaba en neonatos, que es cuando empezaron lo de tetina, pezón, y la confusión y tal, a mí me quedó muy claro con un artículo que me leí, que lo que veían era, me pareció muy ilustrativo, lo de retrasar la introducción del chupete hasta que se estableciera la lactancia materna, ¿no? Llamamos que está establecida cuando el niño gana peso, la madre tiene leche suficiente y las tomas están establecidas y están a demanda, ¿no? Que más o menos son las 3-4 semanas de vida. Entonces, a mí me gustó mucho ese artículo porque lo que se veía es que las madres que fracasaba la lactancia, las madres que utilizaban el chupete, porque precisamente, que es lo que tú has dicho, lo utilizaban porque a lo mejor tenían dolor al ponerse al pecho, a lo mejor el niño, o sea, que no estaban del todo motivadas, o bueno, a lo mejor sí estaban motivadas para la lactancia materna, pero estaban encontrando algún escollo para que se estableciera la lactancia materna y claro, al ponerle el chupete no producían toda la leche que tenían que producir, no se establecía y al final fracasaba porque no podía ser, pero que no había realmente una confusión tetina-pezón. Cuando sí es verdad que un pezón se succiona de una forma diferente a una tetina, pero que no tiene... O sea, que porque un niño sí sabe chupar un pezón y luego aprende a chupar un chupete, no va a desaprender lo que innatamente sabe, que es a chupar el chupete, ¿no? El pezón. Claro, es lo que tú has dicho, que al final pues somos conscientes que en nuestra profesión sanitaria, sea un poco del gremio que sea, es una realidad y lo sabemos pues los médicos que lo habéis dicho alguna vez, pediatras, incluso yo como odontopediatra, la lactancia nos la pasan de puntillas. Entonces hay que formarse luego a través de esos artículos para saber un poco profundizar en el tema. Entonces es una realidad que en parte por desinformación, en parte por cultura de chupete, al niño que llora y aún encima mamá está con dificultades, le meto un chupete porque lo que piensas es que el niño lo que necesita es el chupete y no, realmente lo que necesita es a mamá, a papá, a quien sea y que le cubra de otra manera y que mamá reciba un apoyo e información para que si es el deseo de la madre estar con una lactancia materna, sepa que sin miedo a que haya confusión de tetina-pezón, que es real, que esto no pasa, esto puede dañar, entre comillas, alterar sería la palabra, en la correcta producción de leche, que como dice Gonzalo, una semana... Cuando has hablado de los biberones, la forma que tiene tal, por eso ahora, una de las cuando un niño, por ejemplo, un niño que ha perdido mucho peso, que le tenemos que poner un refuerzo hasta que la madre sea capaz de producir leche, una de las cosas que se recomienda es, sobre todo cuando es poquita cantidad, en vez de utilizar tetinas de biberón, a lo mejor utilizar el dedo sonda para que no sea con una tetina, porque sí que se succiona más parecido al pezón o los vasitos. O sea, que hay alternativas durante 3 o 4 semanas de vida hasta que termine de establecerse la lactancia materna. Y esto no lo recoge Gonzalo ni Yaiza, lo recoge la Organización Mundial de la Salud porque tiene una guía de alimentación en el lactante. Y tenéis incluso los dibujos, que también los tengo yo en un post del perfil, donde habla de la importancia de usar alternativas como el dedo jeringa, una sonda pegadita en el dedo, incluso hacer como una especie de relactación con una sonda pegada en el pecho si la madre no tiene dolor, para que aunque no fluya por el pecho, sí fluya por la sonda que se acaba de poner en el pezón. Y al fin y al cabo, incluso aunque des leche de fórmula, sería ideal, aunque no por ello o sea, tiene una dificultad, es más engorroso, no hay duda, pero en caso de optar por lactancia, la leche de fórmula, lo suyo también sería intentar optar antes por otras medidas, por otras formas. Y de hecho, me voy a autohacer una pregunta, que no sé si me estoy saltando un poco el guión, pero a propósito del tema del biberón, que una de las preguntas que más me hacen a mí a propósito de haber estudiado todos los chupetes es ¿y cuándo haces el del biberón? Y yo les digo siempre que en el biberón no importa tanto la tetina, sino cómo ofrezcas el biberón. Porque al fin y al cabo, en biberones quizás no hay tantas diferencias como sí lo hay pues de un chupete a otro que a la vista está que no tienen el mismo tamaño, ¿no? En biberones quizás es más sutil la diferencia, pero lo que de verdad importa es que no hagamos la clásica situación que vemos tanto en la tele, en la calle y al fin y al cabo nuestras madres lo han hecho con nosotras. ¿Quién no ha dado biberón con el bebé tumbado y el biberón totalmente inclinado?
Esto, por efecto de gravedad, la succión, el contenido está regalado. El niño no se está esforzando absolutamente nada. Entonces, eso altera todavía más el correcto desarrollo orofacial a nivel muscular o a nivel esquelético, no solo de la boca, sino de la cara, porque al fin y al cabo la boca, como os decía, somos un sistema y con ello forma parte mi campo, el dental, con todo lo que es el cráneo de la cabeza y con ello cómo se coloca mi espalda y todo lo demás. Entonces, estas posturas no nos gustan, no son las recomendadas, sino bebé un poco más erguido y en la medida de lo que se pueda, el biberón un poquito inclinado pero ligeramente, lo suficiente para que lo que es la boquilla sí esté llena de leche, porque si está a mitad hay riesgo de que entre aire y los famosos cólicos de después, pero un poquito inclinado para que yo vea que todo se ha llenado de leche y a partir de ahí succione, pero que el bebé esté erguido, porque si está erguido succionará con mayor, digamos, esfuerzo y con ello, aunque es verdad que alguna tetina pues puede llegar a alterar como altera el chupete, la mordida, lo hará con menor intensidad a que el bebé esté tumbado y la gravedad regalando. Por eso en chupetes, en biberones no importa tanto el tipo de tetina, que hablaremos de ellas en chupetes, como el cómo ofrezcas el biberón, teniendo en cuenta que primero de todo, si podemos, son vasitos, además. Pues yo creo, después de hemos dicho que tiene algún beneficio, pequeño pero lo tiene, bueno, pero hemos puesto muchos inconvenientes, ¿no? Entonces cualquiera que nos escuche ahora, sobre todo con la alteración de la mordida y tal, diría, joder, no le voy a dar el chupete ni de Blas, ¿no? Pero hemos dicho lo de la alteración de la mordida, pero luego esa alteración de la mordida revierte, ¿no? O sea, quiero decir, que no es que los niños, los que han abierto la mordida, van a quedarse así para toda la vida, ¿no? Entonces, aunque yo creo que lo ponía para el final de cuando retirar el chupete, que hablaremos un poco, pero para que, vamos, que sí que revierte, ¿no? ¿Hasta qué edad recomendáis vosotros en los que han decidido utilizar el chupete mantener el chupete? Recogiendo ahora que vamos a hablar de la retirada y lo que acabas de decir tú, que es una verdad como un templo, que hay más inconvenientes que beneficios, aunque beneficios tenga, nunca ha hablado Gonzalo ni yo de chupete ideal, sino de menos malo. Por eso son los papás y las mamás, y con el último definitivo sí del niño, el que va a optar al final usarlo o no. Y de usarlo hay que tener en cuenta que si somos puristas, hay literatura que ya nos avala que hacia los 6 meses, que en parte se acaba, digamos, la recomendación exclusiva de lactancia materna y con ello esa necesidad real de succión no nutritiva previa, podrías empezar a valorar su retirada. Pero siendo sinceros, estamos muchos muy sobrepasados por la cultura social más que la científica y como que a las madres les pesa, ¿no? Es que es muy pequeño para quitar el chupete y realmente al que le hace falta es más quizás al adulto que al propio bebé, porque, insisto, las mamás que no optan por chupete siguen siendo capaces de calmar a su bebé y autorregularlo de otras maneras porque existen. Entonces, siendo puristas, primer diente. Ahora, soy realista de que esto no lo va a hacer nadie. ¿Cuál sería nuestro segundo objetivo? Buscar que hacia el año ya quiera tener yo más asertividad y diga, venga, esto sé que ya he superado el umbral del primer año de vida de esa muerte súbita del lactante, por lo tanto, se me acaba de anular de dos ventajas, que era pacificar al niño, o sea, calmar al niño, y muerte súbita, una la acabo de anular. Me queda solamente una ventaja, con muchos otros inconvenientes. Por lo que el primer año de vida sería el segundo fuerte objetivo a retirarlo. Y si aun y todo seguimos con el tema, porque también, ojo, hay que elegir el momento adecuado del niño, es decir, si os vais a mudar de casa, si de repente tiene un hermanito nuevo, si lo que sea, caray, pues aunque acabe de cumplir la primera vela, ya yo os estoy diciendo esto a través de la ciencia, pues no es el mejor momento, porque el niño va a tener tantos estímulos distintos en su vida que retirarle un vínculo, un apego como tiene con el chupete, pues igual es contraproducente, ¿vale? Pero en condiciones ideales de que un niño, pues oye, está de momento siendo el niño por y para él, que no hay mudanza, no hay entrada al colegio, no hay entrada a la escuela infantil, etcétera, pues sí que sería un buen momento el primer año. Y si no, tener el objetivo y no pasarlo de los 24 meses. Porque parece ser que esa mordida que altera el chupete en función de intensidad y frecuencia y genética parece ser más irreversible, recalco el irreversible, hacia los 2 años de vida. Y por debajo de los 2 años, como ha dicho Gonzalo, en principio, aunque tú estés viendo cómo se le va deformando ese labio de arco de Cupido, ese paladar un poco adelantado, paletillos un poco hacia adelante, etcétera, vais a ir viendo cómo revierte probablemente solo. Y ojo, hay niños que pasados 2 años
siguen revirtiendo igualmente la mordida. Pero hablando de estadística, con 2 años de vida y de uso, ya estamos un poquito complicados en que por sí solo revierta. ¿Y qué pasaría? No es que estemos destinados a la ortodoncia, que no le vamos en principio a poner un aparato con 2 años a un bebé. El problema viene de que esa mordida que no cierra acabe con hipertrofia de las amígdalas o con otro tipo de obstrucción otorrinolaringológica y que al final, con un agravante de chupete, ese niño esté destinado, pues, por ejemplo, a una cirugía de vegetaciones o de amígdalas. No quiere decir que la culpa lo haya causado el chupete, pero ha sido un agravante en ese desarrollo encaminado hacia la respiración oral frente a la nasal, que es la correcta y la que en principio nos va a prevenir o filtrar patógenos para con los pelillos de la nariz y que no llegue todo lo que es las bacterias, los bichos y las circunstancias malas y nos hagan al final engrandar nuestra primera barrera de defensas, como es las amígdalas, las famosas anginas, y que acabásemos por una cirugía con algo que pudiéramos haber intentado evitar, que ojo, no siempre, porque luego hay de por medio el tema de las alergias o simplemente pues tan grandes. Pero que lo sepáis en cuenta que no va todo en condición de dientes, sino que de esa mordida condicionaré cómo mastiques, cómo respires, cómo hables y al final no todo es retirar un chupete, sino trabajar en equipo transdisciplinar. Así que como tarde, los 2 Como años. tarde los 2 años. Cuanto antes mejor, pero como tarde, los 2 años. ¿Algún Parece un truquito? buen momento cuando cumplen 2 años, que es una cosa además que decimos los pediatras, ¿no? Cuando se acercan los 2 años y tal, en alguna revisión o cuando les vemos, pues es una de las cosas que solemos ir diciendo. Dicho todo esto, que llevamos 40 minutos y yo quería hablar de elegir el chupete menos malo, voy a sacar los míos, porque yo me he traído los de mis hijos, que bueno, mi hijo, el mayor sí que usaba, y usó hasta el año y pico los 2 años, y el pequeño, que ahora tiene 3 años, no conseguí que los cogiera. Y es un poco que antes he visto uno de los comentarios que decía, tiene 6 meses y no lo coge. Lo sigo intentando. Yo ahora he visto con un hijo que no lo coge, a esa madre recomendaría que ya no se lo pusiera más, porque seguramente luego te va a costar más quitarlo que a lo mejor sufrir por tal. Pero sí que reconozco que mi hijo mayor bien, pero cuando Elena se iba de guardia al hospital y el pequeño no cogía el chupete y tenía 11 meses y pesaba 11 kilos y no había cómo dormirle porque no había chupete que le calmara, yo deseaba que mi hijo con 11 meses cogiera el chupete y nunca lo cogió. Desde 3 años estoy contento de no haber tenido que sufrir una segunda vez, una segunda retirada del chupete. Y eso que el primero lo llevó muy bien, ¿eh? Son 3 o 4 días, ya se olvidó. Así que bueno, yo los he traído por aquí los míos y vamos a ir hablando de cómo elegir el chupete menos malo, que ya lo hemos dicho, ¿no? Que no hay chupete bueno, en todo caso menos malo, ¿no? Como hay un aquí capturando una pantalla que una odontopediatra recomienda chupetes, será falso, es mentira. Y bueno, yo lo he puesto en el post del feed, pero no nos han pagado por este directo, así que si veis que hablamos de marcas, no nos han pagado por hablar de marcas. De hecho, seguramente hablemos de marcas para criticarlas, no para recomendarlas, ¿vale? Yo tengo aquí los chupetes de mis hijos. Pero bueno, ¿cuántas partes tiene un chupete, Yaiza? 3 partes. Vamos a hablar del escudo, que ya os expliqué que es la parte que nos hará de sellado y de prevención a ese giro en el colchón. Tiene la tetina, que hay de 3 tipos. Puede ser de cereza como esta y como esta otra que seguro que lo reconocéis mucho más. Estos 2 chupetes son la misma tetina, ¿vale? Y se llama tetina de cereza y son, ya lo digo del tirón, la peor opción, aunque sé que todos lo reconocéis por el camino. Es que están muy de moda y se venden en todos lados y parece que son los que ahora hay que tener, pero yo precisamente también una de las motivaciones de este directo era para decir que justo esos chupetes son a la hora de elegir el peor que podéis elegir. El peor. Y la tercera parte, no, perdón, después de la cereza hay 2 tipos más de tetina. Esta hay unanimidad en la ciencia de que es la peor tetina, la peor. Luego nos quedan 2 tetinas por Dice una logopeda, son el maligno, esos redondas. El maligno, tú lo has dicho. ¿Y qué tanto se ven, Dios mío? Y luego tenemos otras formas que son, a ver que lo tenga una un poco más marcado, por ejemplo, a ver si esta está bien, a ver si se ve. Vale. Bueno, sí, ya tengo aquí también 2. A ver si yo... Voy a quitar los comentarios un momento para que se vea bien lo que pone Yaiza. Vale. Yo también.
Esta es la tetina anatómica, tú tienes la fisiológica ahora mismo. Esa es, perfecto. Vale, pues esta anatómica es otra posibilidad que no tiene unanimidad, así es la mejor o la peor, porque no hay consenso entre cuál es la mejor o la peor. Y esta otra sería la fisiológica, que es la misma que tiene Gonzalo, ¿vale? Fisiológica es la que nos hace que sea igual de plano por arriba que por debajo, es decir, casi daría lo mismo estar boca arriba que estar boca abajo. De hecho, aprovecho también que este chupete tiene una mejora, que tampoco lo puedo decir muy grande, que es este otro. Pero me sirve este chupete para nombraros la tercera parte que estamos nombrando de los chupetes, que es escudo, tetina, que ya hemos visto que casi daría igual entre anatómica y fisiológica, pero parece que hay mayor cercanía mejor dicho, menor invasión respecto a la fisiológica, es decir, la que es reversible, parece ser que es menos invasiva. Y nos queda la tercera parte, que es esto de aquí, el cuello, que es la unión del escudo a la tetina. Y justamente decía que este chupete es una mejora dentro de la misma marca, porque es la misma marca, de este otro, porque la tetina a la vista está, que es lo que entra de verdad en la boca y toca con el paladar, evidentemente se ha aplanado, ¿vale? Pero lo que no han mejorado, y eso es un hecho, es precisamente este cuello, ¿vale? Entonces, tiene que haber una media entre las tres partes. Y ahora explicaré qué características tiene cada parte. Pero ¿por qué digo lo de media? Porque realmente a veces nos ceñimos solo a un escudo, solo a un cuello o solo a una tetina. Entonces, si yo tuviera que poner en valor cuál de las tres partes cumple más idealmente las características, sin duda me quedo con la tetina, que es la parte que va a ir hacia el paladar. Luego, que tenga mejor o peor el cuello, pues es que probablemente el chupete que cumpla buena tetina, pues a lo mejor no tiene el mejor escudo o no tiene el mejor cuello. Y el que tiene el mejor cuello no tiene la mejor tetina o el mejor escudo. Por eso no hay chupete ideal, porque a lo que a uno le falta le sobra al otro y lo que le sobra al primero le falta al segundo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué tengo que buscar en un escudo? Pues veréis, escudos tenemos rígidos, como los que tiene en la mano Gonzalo, que son básicamente aquellos que no se doblan, que son rígidos, y tenemos la opción de escudo flexible, que son de todo una pieza. Veréis, no hay tampoco consenso en decir, oh Dios mío, los rígidos no los uses en tu vida, y sin duda utiliza el todo una pieza. Pero parece ser que, dada la posibilidad de accidentes que un niño puede tener por estar corriendo, por estar durmiendo y que se gire y se le pegue o se le clave el chupete a la cara por la presión del colchón, etcétera, sería preferible que el chupete sea flexible, ¿vale? También por norma, todos los chupetes, desde el más malo hasta el menos malo, todos tienen la obligación de tener ventilación, que son estos orificios. Os digo también que los orificios no tienen un mínimo que tenga que tener, es decir, es tan válido este orificio enano como este otro que es más tipo aéreo, ¿vale? Entonces, ¿qué importa el orificio? Pues que realmente, si tu peque es muy peque o lo que sea, no vaya a entrar el dedo meñique por el orificio, porque también hay un riesgo, igual que cuando se nos engancha el pelo alrededor del dedo y existe el síndrome de torniquete, pasa lo mismo respecto al chupete. Entonces, todos tienen que tener ventilación, y de hecho es necesario. Pero es que dentro de que la tenga, honestamente, hay algunos que se les va un poco de las manos esa organización del aéreo, como por ejemplo esto que tengo en mi mano, ¿vale? Porque a lo mejor en algún bebé es ciertamente arriesgado usar esta entrada frente a lo mejor esta otra, que tampoco lo voy a poner como lo peor, porque algo bueno tendrá, y es, por ejemplo, este orificio, ¿vale? Entonces, ya hemos visto el escudo, la flexibilidad, preferiblemente toda una pieza. Hemos visto la ventilación y nos queda la tercera parte del escudo, que es la argolla. La argolla no es ni buena ni mala. Es lo que importa cómo la uses. Es decir, la argolla se realizó realmente por si por cualquier casual el bebé abriera tanto la boca que se introdujera el chupete, tú realmente tengas una tirada, una argolla de cómo sacar el chupete de esa boca, ¿vale? Por eso la importancia de la ventilación, para que si realmente se te mete en la boca, sí o sí haya transferencia de aire.
Sí, eso para que la gente no lo sepa, que yo lo sabía de cuando estudiaba en el cole, los bolis Bic, sabéis que las tapas de los bolis Bic eran cerradas y de repente ahora tienen un agujero y es precisamente por eso, por si alguien se aspira y se le mete en la vía aérea que pueda pasar el aire. Realmente para eso está pensada la ventilación, no para cuando está fuera que entre o salga el aire, porque el recién nacido respira por... Exacto. También es verdad que por fuera tiene alguna función de que no se acumule tanta baba y que de algún modo no genere tanto eritema, pero la función real es la aérea, no la dermatológica, que también importa. Entonces, esa argolla, si es para eliminar el chupete, si se me acaba de entrar en la boca, bienvenido es. El problema está en que hemos mezclado el concepto argolla con el colgante o chupetero de serie. Y el problema y el problema está en que si yo uso un chupetero pasan dos cosas. Primero, que el chupetero lo voy a pinzar en muchas ocasiones a la ropa del bebé. Por lo tanto, el que va a ser el dueño y responsable de su uso va a ser el bebé y no el padre ni la madre. Con lo cual, la premisa de que es la familia quien elige qué chupete usar, si es que lo usa, también tiene que llevar en la coletilla de que es el adulto quien se responsabiliza y gestiona el uso del chupete para que no tenga libre demanda de uso. Por eso el chupetero colgado a la ropa no tiene razón de ser, porque entonces yo me lo tomo como quien se toma un cigarro, a tu libre elección, y no es así. Y también la argolla tiene que, si le pongo el chupetero, cuando yo lo succione, la fuerza, hablando en newtons, que la física nunca fue lo mío, aumentas los newtons que has de generar para succionar esa tetina con el colgador, porque le acabas de poner un peso que, aunque resulte insignificante, para la boca y más de un bebé lo es y mucho. Entonces, no pasa nada si tiene o no tiene argolla. Yo prefiero que no la tenga para no tener la tentación de poner un chupetero, pero no hay nada de malo que lleve un chupetero, una argolla. Una argolla. Entonces, una pieza a mí me gusta mucho, yo ahora trabajo en primaria, pero esos que has enseñado de una pieza, que además se ve como la boca por dentro, son los que normalmente se utilizan en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Y lo decía una mamá en uno de los comentarios del post que pusimos, que dijo, esos chupetes verdes que solo te dan uno cuando te vas del hospital y como lo pierdas, además, bueno, no quiero decir nada, pero esos chupetes yo creo que los venden en Amazon. Y si se os pierde, si volvéis a la unidad de cuidados intensivos donde estuvo vuestro hijo, os aseguro que os dan otro, porque yo los he dado. O sea, yo me encontraba padres a las 4 de la mañana de no consigo dormir a mi hijo, por favor, darme un chupete, y los has vuelto a regalar porque un chupete en el fondo no cuesta absolutamente nada. Bueno, hemos hablado, resumiendo un poco las partes del chupete, quedamos yo creo que entre tetinas, la redonda, horrible, o sea, no compréis si vais a comprar un chupete o si lo tenéis, no nos gustan los pediatras, no nos gustan los odontopediatras, son los que más deforman el paladar y la mordida. El cuello, que es la parte que une la tetina al escudo, ¿no? La parte rígida que sea lo más planita posible. Y el escudo tampoco hay mucha unanimidad. Y en cuanto a la tetina entre plana y anatómica, tampoco hay unanimidad una a otra. A mí me hace mucha gracia los niños porque son los que utilizan tetina, ¿cuál es la? Yo no me acuerdo. La que va torcida, así. Esa es la anatómica. La anatómica. A mí me hace mucha gracia estos niños cuando los ves en la consulta y llevan el chupete y se lo ponen al revés. Y no sé por qué. Pero además yo juego a darles la vuelta al chupete y el cabrito hace así con la lengua y le vuelve a dar la vuelta al chupete. Entonces, me llama mucho la atención para que también entendamos de que unos niños tienen una preferencia por una cosa y otros por otra, pero que se lo ponen al revés, tú le intentas dar la vuelta a lo que se supone que ha diseñado la marca para que esté, y el niño hace así con la lengua y lo vuelve a poner al revés. Y es graciosísimo. Si habéis visto alguna vez a un niño con un chupete al revés, no lo quiere coger de otra forma. Yo sé ortodoncia y mi madre se me dice que es por culpa del chupete, pero ese es el problema del anatómico. No habiendo consenso sabemos cuál es el peor, cereza, no sabemos cuál es el mejor, fisiológico o anatómico, casi a tu elección, pero el anatómico tiene el riesgo de que se maluse. Por eso orientamos que es preferible uno reversible, ¿vale? Y que el cuello evidentemente sea lo menor posible, que luego, de hecho, si hace falta, digo un poco mi menos malo ideal. Y en cuanto al material, que yo los tengo los dos por aquí, látex o silicona, que eso también lo habíamos... Voy a coger. Mira, el látex es el amarillo que lo enseñaba también Gonzalo, ese de ahí. Este sería de látex, ¿vale?
Y este sería silicona, que es el blanco, el transparente, perdón. Bien, pues en principio es preferible que sea silicona porque parece ser que el material de la silicona tiene dos ventajas. Es más duradero en el tiempo y se contamina menos respecto a, pues a cándidas, o incluso el hecho de tenerlos al aire. El látex se contamina más fácilmente. De hecho, este chupete que lo tengo mogollón en el... O sea, cuando yo lo toco, ¿perdón? No, que se te habías congelado, pero sigue. Que respecto al chupete este, que lo tengo desde hace muchísimos años para mostrar y demás, es que lo toco y me da un poquito de asquito. A mí este también te lo digo, ¿no? Bueno, es de mi hijo mayor, lo tocas y está como pegajoso. De hecho, las dos paredes como que se tienden a quedar pegadas a diferencia del de silicona. Y yo, cuando le quitamos el chupete al mayor, fue porque el de silicona se empezó a destrozar, o sea, se empezó a ver agujeros, tal, no sé qué, y dijimos, uy, el momento perfecto que dice, no me gusta el chupete, y dijimos, pues ahora, tíralo a la basura. O sea, que yo creo que entre silicona y látex... Eso sí, la duración del chupete es poca. O sea, realmente al mes hay que empezar a valorar cómo está, por lo que acaba de decir Gonzalo, sobre todo si hay dientes, porque a poquito que esté astillado, aunque la silicona sea más duradera, incluso la silicona puede seguir desmembranando, o sea, rompiéndose y, y generar riesgos de aspiraciones de microplásticos o grandes plásticos, porque como el tropezón sea grande, allá que te lo llevas. Y aprovechando, y sé que como vamos mal de tiempo, simplemente sugerirlo, lo que acaba de decir Gonzalo para la retirada del chupete es uno de los trucos clásicos. Precisamente ser el adulto quien degrada la punta, es decir, generar un cortecito, evidentemente en ausencia del niño, y dárselo. Y entonces va a ver que no le gusta, no le genera un efecto de vacío, no hace la succión real, y le podéis decir que sencillamente es que ha crecido. Vais a demostrarle comprando uno nuevo que está entero, lo volvéis a cortar o punzándolo con una aguja un poco gorda, punzáis sin necesidad de cortar para que lo vea como entero y se dará cuenta de que sigue sin servirle. Entonces, bueno, pues llegará un momento en el que al final lo rechace, y ideal, y de elegir el tiempo, el momento, y no negar ni no ofrecer, o sea, premisa básica. Si el niño no se acuerda, yo no se lo doy, pero si se acuerda, se lo entregaré sin problemas. Pero yo, adulto, cuando haga su función de calmar una llorera o dejarle dormido, se lo retiro. Ahora bien, el adulto va a asumir dormir un poco regular 4 o 5 días. Vale. Eso es lo que yo iba a decir. O sea, por muchos trucos que os podamos decir para retirar el chupete, que si atarlo a un globo de helio para que se vaya, que si llevar una guardería de bebés, que si hacerlo de cortarlo. Yo tengo un amigo que es cirujano que le cosió trozos de seda para que lo chupara como con pelos, que se lo lleva un pajarito. Al final, el niño va a estar unos días que lo va a pasar mal. Lo pasará mejor o peor, pero lo va a pasar mal. Y es, a ver, se pueden dar pasos atrás. O sea, si estás en un momento, lo que ha dicho Yaiza, y que estás en una mudanza y has decidido retirar el chupete y lo estás pasando mal por algo, si encima lo quitas, pues a lo mejor no es el momento ideal. Pero bueno, va a estar 4 o 5 días, como a lo mejor cuando una mamá desteta a un bebé, pues exactamente lo mismo. Porque el chupete al final es lo que autorregula al niño. Si pierde su instrumento de autogestionar muchas cosas, pues hasta que no encuentre otra forma, pues le va a costar. Pero ahí estamos los papás para darle desde el cariño y el amor, pues ayudarles a gestionarlo. Bueno, yo creo que ya prácticamente lo hemos hablado de todo. Decíamos lo del dedo y el chupete. ¿El dedo es peor que el chupete? Pasado esa época neurológica en la que el niño debe experimentar con las manos las cosas que se lleva a la boca, 3-6 meses de vida. Me refiero al niño ya más mayorcito que usa dedo en vez de usar chupete. Exacto. La pregunta no sería entonces qué es mejor, chupete o dedo, sino cuándo sería mejor una cosa o la otra. Y sin duda, los 6 primeros meses de vida, el usar sus manos es necesario, y de hecho, incluso hay bebés que en la ecografía se les ve succionando el dedo. Por lo tanto, algo que nace desde dentro, malo o malo, no puede ser. Y es un hecho que durante los 6 primeros meses de vida es preferible el dedo, porque además cualquier tetina de chupete va a ser más grande que el dedo meñique, o sea, que el dedo pulgar, perdón, de un bebé. Con lo cual, los primeros 6 meses de vida es mejor el dedo, aunque a alguno le esté explotando la cabeza con esta idea. Ahora, pasado un año de vida, es una realidad que el dedo tiene más papeletas de durar por más años que lo hace un chupete, precisamente porque el chupete lo puedes cortar y el dedo no. Entonces, son menos los niños que acaban siendo dependientes de su dedo frente a los que son dependientes del chupete, estadísticamente hablando. Pero de los pocos que cogen dependencia del dedo,
será más tiempo el que ese hábito nocivo, porque ya por encima del año se considera mal hábito, como todo en la vida el exceso es malo, y por lo tanto por encima de un año la deformidad que puede causar en el paladar puede ser incluso mayor que la del chupete, no tanto por la intensidad, sino por la durabilidad de ese hábito. Puedo decir que de media, si hay dedo de por medio, puede ser que no se erradique hasta los 7 u 8 años de vida del niño. Y otra cosa que has dicho, por hablar también en conjunto, lo que dices, deforma la boca, pero es que también se forman los dedos. O sea, yo me acuerdo una amiga del colegio que tenía las uñas, o sea, acabó con las uñas prácticamente destrozadas. Y es lo que tú dices, que eso es lo que nos preguntan muchísimo y yo no tengo la respuesta de cómo quito el dedo, porque el chupete es muy fácil, pero cómo quito el dedo. Yo Mira, sé que hay cosas para poner en las uñas, pero mi hermana lo usaba para no morderse las uñas, pero al fin y al cabo es lo mismo, y es que le gustaba hasta el sabor, o sea, que es que se lo ponía, lo usaba. Y no tengo una respuesta que dar a esos papás que seguramente a lo mejor están conectados a este directo para que les digamos cómo quitan el dedo, porque lo que usan el dedo, y es una cosa más conductual y el problema es eso, que tienden a usarlo mucho más tiempo que lo que es el chupete. Yo creo que, no sé si ahora tú tienes algún truco, yo creo que si es una cosa que se prolonga, pero a lo mejor buscando ayuda en un psicólogo infantil, porque al final es una cosa mucho más conductual el consejo que te puede dar un pediatra, que al fin y al cabo no somos especialistas en eso, es quien más te puede ayudar. sin duda, porque además el problema está en que realmente denota que tiene eso, una necesidad neural prolongada que está necesitando saciar de esa manera, por lo que efectivamente hay que venir a trabajarlo a nivel psique, a nivel mente. Entonces, sé que hay como un recelo social a hablar de psicología y todo lo contrario, nos ayudan a orientarnos en precisamente ayudar a que esa ansiedad que le entra y por lo cual él necesita su dedo, pues se canalice de otra manera, se controle de otra manera. Entonces, lo que intenta utilizar no son manoplas, no son el Mordex de las uñas, porque efectivamente el que quiera succionar lo va a seguir haciendo igual, al igual que el que se muerde las uñas lo va a seguir haciendo igual. Al final es razonarlo y en un niño pequeño ciertamente es complejo, con lo cual todo refuerzo positivo desde calendarios a los cuales, siendo realistas, hacemos 7 días a la semana con 3 franjas o tantas franjas como momentos del día se chupe el dedo, y entonces imaginemos que hacemos 3 franjas al día, 7 días, o sea, 21 casillas. Pues la primera semana, pero con conciencia del niño, es decir, 4 años fácilmente, os ayuda a confeccionar ese calendario, y en esa primera semana tenéis que ser objetivos y de 21 casillas no vais a conseguir 21 veces pegatina por haber conseguido no usar el dedo, sino que haremos, venga, 21, pues vea, si consigo 4 pegatinas, premio a final de semana, no material, sino premio de familia. Y entonces, a ver si así conseguís la siguiente semana, pues 5 pegatinas, la siguiente pues 7, y si no, hay tu tía, definitivamente psicólogo, porque no deberíamos de poner absolutamente nada en las manos. Y también la ortodoncia la odontología, disculpadme la palabra por si hay algún compañero más, no digo obsoleta, pero no se me ocurre otro objetivo, se usaban rejillas en el paladar que tenían cierta evidencia, pero es que a su vez el niño que quiera succionarse el dedo lo va a seguir haciendo, se las va a apañar, incluso teniendo una jaula dentro de su boca. Entonces, hay logopedas aquí, supongo que estarán tan de acuerdo como yo en que esas rejillas hacen mal, y con lo cual hay que ir aquí. Entonces, hay que trabajar como sistema de completo, que somos un reloj suizo, y aunque el problema está en la boca, a lo mejor tengo que ir a encontrarle la causa y la solución aquí dentro. Entonces, en los primeros meses de vida, si veis que hay predilección por un dedo dentro de que es natural que haya predilecciones por chuparse manos, si veis que siempre va a la izquierda y el dedo pulgar, y la izquierda y el dedo pulgar, intentad no solo adelantar una toma de comida que le toque, ya sea pecho o ya sea alimentación artificial, porque la succión de dedo es un signo precoz de hambre, o en su defecto distraerlo y darle, por ejemplo, un mordedor. Entonces, estad como muy alerta a esos primeros síntomas que nos hagan entender que no se está chupando ya solo el dedo porque descubre el mundo, sino porque realmente le gusta y hay predilección por uno. Entonces, en ese primer año de vida hay que estar como muy alerta para que no lleguemos al año de vida de uno, con ya entonces hábito asentado y por lo tanto dificultad de retirada, y la respuesta, Gonzalo, será: te voy a recomendar a un psicólogo infantil. Vale. Rescato una pregunta, bueno, una parte del guión que lo han preguntado respecto a los chupetes y luego ya hacemos el final. Que es si cambiamos la talla del chupete, que no lo hemos dicho. ¿Tenemos que cambiar la talla del chupete a medida que el niño crece o le mantenemos el mismo chupete de recién nacido? Exacto. La boca del bebé crecerá,
Pero si estuviéramos, por ejemplo, con un pecho, ese pecho, después de haber crecido durante la gestación, ya no va a crecer más. Por lo tanto, si un pecho no crece y con ello tampoco el pezón, no debe de hacerlo la tetina del chupete. Lo ideal es utilizar el tetina menos grande posible y con ello la talla de 0 a 6 meses. ¿Qué sucede? Que hay muchos chupetes que el escudo, cuando el bebé tiene, por ejemplo, 18 meses, que ya no deberíamos de tener chupete tanto, se puede quedar pequeño y al final ser la boca más grande que el chupete y quedarse como succionando, a ver, así. O sea, como que se les queda el labio inferior por fuera del escudo. Eso, por supuesto, es malo. Entonces, a ese pequeño, claro que igual te compensa subir en tallaje. De hecho, a esos niños les viene mejor el utilizar todo silicona, porque algo que no dije es que el todo silicona, como es más flexible, también a igualdad de talla tienen un escudo más grande, precisamente porque se flexiona más y por lo tanto tiene más riesgo, entre comillas, pues de doblarse y entrar en la boca o qué sé yo. Entonces, a igualdad de tallas, que sepáis que los de todo silicona suelen ser ligeramente más amplios en el escudo, aunque en la tetina sea talla 0. Entonces, en caso de que ese bebé ya esté succionando mal porque la talla se le ha quedado pequeña, es el único motivo para aumentar de talla o intentar buscar el homólogo de la tetina de ese modelo, pero en formato todo silicona, porque va a tener el mismo tallaje de tetina, pero alterado, o sea, aumentado el escudo. Y, si me lo permites, Gonzalo, rápidamente, el chupete actual del siglo XXI, me parece que ya no va a ser tanto el chupete, porque por suerte los altavoces sirven para, como mínimo, disminuir su uso, pero hay que olvidarse, y ahí tiene mucho que decir Gonzalo como pediatra, son las pantallas, que es el chupete. A preguntar. Por lo que estamos diciendo, ¿no? Que ahora las pantallas, o sea, si estábamos hablando que uno de los beneficios del chupete es el autocontrol, pues los que somos padres o vamos a sitios, parece que cuando el niño llora, si no le doy un chupete pero le doy una pantalla, deja de llorar, ¿no? Y seguramente incluso tienen muchísimos más efectos negativos una pantalla que un chupete retirado a tiempo, además. Claro. De hecho, esta postura, ¿cuántas veces la habremos visto? Fijaros cómo está posicionada esa cabeza un poco fuera del eje real. Bien, pues esto es todo lo que nos puede pasar. Si yo al final deformo de esta manera lo que es cuello y posición de la cabeza respecto al tronco, aquí dentro también por efecto de gravedad y al fin y al cabo el campo odontopediátrico se va a ver alterado y luego a nivel pediátrico todo lo demás. Por lo tanto, el nuevo chupete es este y este también requiere de un uso gestionado más allá de lo que luego implique el uso de las pantallas, que tiene también un porqué de reducirse en el tiempo y hasta 2 años 0 pantallas y bla, 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 que eso es más campo de pediatría puro, pero también que sepáis que a nivel de mordida se puede alterar todo porque al final estar boca abajo todo el rato genera una hipotonía, un blondie blue, que una vez más hará que esté como atontado así y este atontamiento me vendrá, o sea, se quedará conmigo y ese atontamiento va a hacer que los labios estén abiertos y una vez más no hagan de parachoques de los labios y una vez más, sea dedo o sea chupete o sean pantallas, los dientes se avancen y generes una mala mordida, que al final es un poco el resumen de lo que hacen los chupetes. Y quiero preguntar, es que lo pregunta antes una mamá ha dicho, a ver tú qué opinas, de las pezoneras, que si alteran la mordida o no. Yo te doy mi opinión, yo creo que las pezoneras por debajo de los 6 meses de vida, las entiendo, ¿no? Pero deben ser un puente a conseguir una lactancia sin pezoneras, ¿vale? Para un problema concreto. Y una mamá que prolonga una lactancia con pezoneras mucho tiempo, seguramente debería buscar un apoyo para intentar retirarlas, porque está teniendo una lactancia que no es eficaz. Por tanto, una lactancia con pezoneras en un niño pequeño, pues como lo normal es que consiga retirar esas pezoneras, que no se preocupe por la alteración de la mordida del bebé. O sea, realmente seguramente sea más un síntoma de que la lactancia no está funcionando. Yo no me imagino a un niño de 1 año y medio, 2 años, tomando el pecho con pezoneras, la verdad. Que no, pero como asesora de lactancia, la pezonera no es el enemigo, es un utensilio caduco, temporal, a utilizar porque hay un problema, ya sea porque te está curando una grieta y por lo tanto hay que buscar por qué se ha producido la grieta, sea por mal agarre, frenillo lingual, qué sé yo, o que no sea ya porque se ha acostumbrado al niño, porque si no es real que esa pezonera prolongada en el tiempo, pero muy prolongada en el tiempo, se catalogiza igual, se etiqueta igual que el uso de una tetina artificial. Toda la razón, es decir, todos los beneficios que la lactancia materna otorga a nivel de desarrollo orofacial, como si fuera su primer aparato de buena ortodoncia que genera el pecho, estarías anulando sus buenas ventajas con el uso de pezoneras de manera prolongada. Por lo tanto, pezoneras sí, cuando las necesites, pero
buscada la causa de por qué las has necesitado y revertida la consecuencia, fuera pezoneras. Entonces, con 6 meses habría que valorar por qué estás con pezoneras. Mucho antes, o sea, quiero decir... Bueno, claro. Lo normal es que una madre se ponga las pezoneras durante el primer mes de vida, ¿no? Que es cuando suelen surgir todos esos problemas de enganche, grietas, tal. Y si se ha prolongado hasta los 6 meses, realmente hay un problema que no se ha podido corregir. Así que esas madres que busquen a un buen asesor de lactancia, que puede ser un pediatra, que puede ser un odontopediatra, que sepa intentar corregir ese problema. Lo han preguntado, yo quiero que lo digas. Para ti, ¿cuál es el chupete menos malo? Que como no nos pagan, ya que han aguantado aquí 1 hora y pico, habrá que decirlo, ¿no? También. Que seguramente es de los que yo tengo, ¿eh? Porque nosotros al final elegimos... O sea, esto me empezó a mí a preocupar cuando tú empezaste a publicar y yo realmente no me planteé que pudiera haber unos mejores que otros. Pero mira, todo es informarse. ¿Cuál es el menos malo? El menos malo, recalco un montón esto, porque que nadie, por favor, piense, ay, ya está recomiendo chupete. No, y no hay conflictos de intereses de por medio además. Entonces, el menos malo, pues para mí, preferiblemente todo silicona. Segundo, tetina fisiológica para que sea reversible. Ideal, no tener escudo, pero justamente el que no tiene escudo no me gusta tanto su tetina. Y me gusta este cuello también que es delgado y este es el nuevo modelo de la marca Suavinex SX Pro. Y tengo que decir que hasta la fecha, el que yo recomendaba como menos malo es el Man Perfect, que es este de aquí, que lo que nos encantaba a los odontopediatras es porque el cuello era bien delgado, la tetina flexible, aplanada, y el escudo, en este caso rígido, pero sin argolla, aunque mal usado las ventilaciones como colgador de chupetes. Entonces, ¿qué sucede? Lo bueno de las empresas es que han ido mejorando, incluso el que he dicho que tiene el peor ha mejorado, aunque no ha logrado una buena mejora, y esto es para aplaudir a todas las empresas. Entonces, en origen es el mismo talla, ¿vale? 0 a 6 meses. Yo intento no superar nunca de 0 a 6 meses. Pues mirad, a igualdad de condiciones, este cuello es ligeramente más amplio que este otro, pero como os decía, si tengo que apoyarme en una parte más primordial, es la punta de la tetina y no el cuello solo. Entonces, entre estos dos, yo me quedo por la tetina más delgada que tiene en el SX Pro, pero muy de la mano del Man Perfect. Y insisto, de 0 a 6 años. Eso sí, yo tengo un ranking 5 dentro de mi perfil social y he de decir que de los 5, solamente estos 2 son fisiológicos y eso que he recomendado que la fisiológica es mejor. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos fisiológicos que luego son tan aberrantes como este otro, que son muy parecidos a una tendencia muy de cereza, y dentro de mi ranking 5, como os digo, solo 2 son fisiológicos, que son el Man Perfect y el SX Pro de Suavinex. Y justo los 3 siguientes ya tienen forma anatómica. Este es el My First Nook. Y este tiene chupete, escudo rígido. No me encanta que sea rígido, pero es que, como os digo, lo que le falta a uno le sobra al primero y así sin parar. Tiene un cuello bastante delgadito y dentro de que es anatómico, tiene poca angulación. Evidentemente, no es lo mismo meterme en la boca esto que a lo mejor meterme este otro que está mucho más angulado. ¿Lo veis? Ambos son anatómicos, pero este es honestamente peor. Entonces yo me quedo con el en tercera, o sea, dentro de esos ranking 5, sin ya poner 4 o 5, me da igual, sino a partir de los 2 primeros, pues un ejemplo sería el My First Nook, también talla de 0. Es bien pequeño el escudo, por lo que hay riesgo de que si el bebé crece, el labio quede como vertido por el escudo, entonces, ojo, vigiladlo. Una alternativa al My First Nook con todo silicona de pieza única, también de forma anatómica, súper flexible y con muy poca angulación, aun siendo anatómico, es el Physio Comfort de Chico. También talla de 0 a 6. Entonces, como os digo, entre Nook y Physio Comfort, me quedo quizás con este porque el escudo es todo uno y entonces hay menos riesgo de que el niño se nos corra y se caiga de boca y se clave lo que es el escudo en los labios. Y por último, pero tiene un hándicap bastante importante, y es que cuesta un montón encontrarlo y es bastante caro si lo acabamos comprando por internet, porque al final pagas gastos de envío, y es este de Curaprox. Y es que no tiene argolla, con lo cual mejora la idea del primero de SX Pro, que me sobra la argolla. Este no tiene argolla, tiene un escudo súper blandito y flexible.
Tiene una tetina también muy flexible, bien plano, como podéis observar, y tiene una circunstancia característica que no tiene ninguno de los otros chupetes que os he mostrado, y es que tiene como un desarrollo transversal. Entonces, esto colocado en la boca, aunque no en todas las bocas, podría ayudar a generar un crecimiento transversal del paladar frente a un paladar ojival, que sería el que realmente acabe provocando, pues por ejemplo, un chupete como este, porque con tremendo obstáculo, esto se causa aquí en el paladar y el paladar, en vez de crecer en U, crece en V, ¿vale? Entonces, este de Curaprox, que se llama Medical Pacifier, perdón, que lo leo ya como lo escribo, sería una opción, pero insisto, me ha costado horrores conseguirlo. De hecho, existe otra forma igual, y este, en cambio, no me gusta porque mira, es el mismo chupete, pero es otro modelo, misma marca, pero otro modelo. Y fijaros, uno no dobla, que es este, el azul, y el verde sí. Entonces, como os digo, del Man Perfect, pues me gusta un poco más el cuello, que es mi posición 2, pero la tetina es un poco más grande y menos flexible. Esta es más flexible, más blandita, más plana, pero el cuello es ligeramente más grande. Entonces, no hay chupete ideal, hay menos malo, pero estos serían un poco mis 5 ideales frente al nunca usar este, y no vamos a decir la marca, aunque lo reconocéis todos, estoy segura, lo vemos en redes sociales. Que lo han dicho antes en un comentario. Exacto, totalmente. También, a pesar de que también sé que un hermano primo de este chupete se usa precisamente en la SUCIN, en los niveles de neonatos, pero fijaros que entra mi dedo, pues ciertamente es un poco aberrante este tipo de chupete. También tenemos otros tipos de fisiológicos que, aunque tienen un cuello estupendo, porque es incluso más delgado que el de MAM, tiene luego una tetina que, aunque yo quiera bajarla, no aplana tanto y se convierte en un poco más invasiva que las que os he mostrado. Y ahí luego está este, que también sé que es de la SUCIN, y lo mismo, es en algunas cosas muy bueno, pero lo que le falta de una cosa le sobra de otras, y al final es un poco gordo de más en la parte del cuello. Fijaros que el cuello es esta parte de aquí, o sea, se supone que ahí apoyarán los dientes. Por lo tanto, si yo estoy con este chupete, con 6 meses que nazcan los primeros incisivos, se van a quedar así de abiertos, y esto es ciertamente malo. Quiero hacer un inciso, claro, estás diciendo, joder, si ese chupete es de la UCI de neonatos, sí, y es tan malo, claro, hay que reconocer que no es lo mismo un niño prematuro que tiene unas características especiales y no tiene dientes todavía, que luego ese chupete lo prolongues durante la infancia del niño. Pero realmente tiene una justificación que en las UCIN, se usase incluso hace años este. Este, hoy por hoy, se categoriza como de los peores, y lo es. Tiene ahí mejor, o sea, esta cuando se daba era porque a nivel logopédico, un niño que nace prematuro y que no ha podido desarrollar en la vida intrauterina la función de succión, tendré que estimularla con lo más gordo que pueda meter en la boca, porque no sabe succionar. Ahora, ¿qué se sabe a nivel logopédico? Que aunque esto tuvo una razón de ser, y hay en algunos sitios que todavía se dan estos, o por esa función de estimular la succión y con ello generar musculatura que no tienen, también es real que existen alternativas a este tipo de chupetes para estos prematuros, pero efectivamente, como dice Gonzalo, al final cada niño es un mundo, hay que individualizar el caso, y al fin y al cabo la prematuridad es un ente, digamos, un poco diferenciado a un niño a nivel de nacido a término y con un desarrollo normotípico. Entonces, claro, aunque para un niño, digamos, de desarrollo normotípico esto es aberrante, para un bebé tiene cierta necesidad de estimulación de succión que, insisto, se puede otorgar a través del dedo jeringa, aunque no haya leche materna como tal, se puede estimular con un relactador en el pecho, y es decir que hasta dentro del prematuro pueden estimularse las succiones sin necesidad de utilizar quizás algo tan invasivo. Pero bueno, salidos de la UCI, deberíamos cambiar de chupete. Y a propósito de la madre que te preguntaba si con 6 meses no ha querido chupete, seguir intentándolo, quiero añadir también que, aunque yo ahora he dado 5 posibilidades menos malas, que si tu niño lleva 11 meses usando un chupete X, incluso el famoso que no te agobies. Tú has llegado hasta 11 meses porque sencillamente nadie te había informado. Con lo cual, mi recomendación no es gastar energías a que ahora tu bebé acepte este otro, por ejemplo. Ahorra tus energías para su retirada. Entonces, no te lo tomes Dios mío, con 11 meses voy a cambiar, porque te lo voy a tirar a la cara. Si es que realmente, si me has metido primero esto o esto, no voy a aceptar algo plano después. Y no te agobies. Lo que has de hacer simplemente es ahorra energías y vete a por la retirada. Pero no lo cambies. Hemos dicho que, aunque sea el más malo de todos,
lo que es la alteración de la mordida y todo eso va a revertir si lo haces antes de los 2 años. El problema es que mantuvieras un cereza con 3 años y pico. Ahí ya sí que tenemos Eso es un un problema muy problema. gordo. Eso sí, que a veces nos llega, claro, pero es lo que vamos a intentar evitar con altavoces tan fuertes como este directo. Bueno, pues yo creo que, vamos, yo le decía a Elena que está escribiendo, la que le pone por ahí Elena Blanco 36 es Elena, que debe estar diciendo, sal ya que tengo que cenar, que no te preocupes, yo le decía, no, esto en media hora, 3 cuartos de hora nos lo ventilamos, y mira, aquí llevamos casi 1 hora y 20, pero te agradezco muchísimo todo lo que lo que nos has contado. De hecho, me están entrando WhatsApp de amigas que son odontólogas, que no son odontopediatras, que es Elena Barbero, y que dice, joder, me está pareciendo súper interesante. Así que te quiero dar las gracias. Yo voy a aprovechar, y que es que me lo está diciendo Elena por un WhatsApp, que yo sé que todos los que estáis conectados nos lo han dicho, pero bueno, que sepáis que Elena y yo hace un par de meses hemos publicado un libro que se llama Dos pediatras en casa, así que me hago autopromoción, ya que este directo no nos pagan, para que, bueno, yo creo que es una guía de salud con un montón de temas que os pueden interesar. Hay un tema de higiene dental que seguro, porque Yaiza lo sabe, por eso le mandamos el libro, que creo que está muy bien, así que os lo recomiendo mil, que si no sabéis que lo habíamos publicado, pues que lo compréis, que seguro que os va a ayudar mucho durante la infancia de vuestros hijos. Di algo al final, ya, Fabi, cerramos. Como odontopediatra agradezco infinito ese libro porque a pesar de que son muchos los pediatras y otros tantos sanitarios los que dicen no, no, nada de cepillar dientes ni nada de flúor hasta que me case. Pues por fin Gonzalo y Elena en su libro nos dicen claramente que desde el primer diente cepilles con pasta fluorada de al menos 1000 ppm, que también da para otro directo, que de hecho tenemos un directo Gonzalo y Sí, yo sí que lo hablando tenemos del confinamiento, que va a hacer un año, madre mía. ya. Y que sepáis que es de los buenos pediatras junto con Elena actualizados en todo lo que es higiene dental y como odontopediatra no puedo estar más agradecida porque no sabes lo difícil que es luchar, entre comillas, con verdades universales como sois los pediatras para una familia y llego yo de flipada de turno a contradecir lo que el pediatra ha sugerido de no usar pasta fluorada. Y qué bien que en ese libro ya lo tengáis escrito y con ello pues creo que es un básico para cualquier papá o mamá que se vaya a renovar en la maternidad o simplemente para cultura general que al fin y al cabo este tipo de cosas, seamos madres profesionales o padres o tíos, debemos de estar un poco informadas. Así que felicidades máximas por ese libro y por además tener uno en mi cuenta que lo tengo aquí también. Así que nada, ha sido un placer. Bendito equipo pediatra odontopediatra Eso. y seguir trabajando transdisciplinarmente con odontólogos generales, logopedas y familia al fin y al cabo, que la familia es la que decide y solo esto es una asesoría, nunca es adoctrinamiento de hacer esto. Tú Eso. siéntete libre y al final el bebé decide qué es lo que quiere hacer. Muy bien. Voy a intentar dejarlo grabado. De hecho, te lo intentaré luego descargar para pasar, para que lo puedas subir tú de GTV, que hay mucha gente. Dejarlo grabado, dejarlo grabar. Yo lo voy a intentar. Sabéis que esto de espero que no me falle, porque además las 2 presentaciones que hemos hecho del libro no se han quedado guardadas, así que tengo la espinita guardada. Yo creo que lo voy a hacer bien, así que no va a haber problema. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Yaita, por estar aquí. Un placer, gracias. Nada, un beso. Adiós. Adiós.